Buenos días a todos. En primer lugar, lo que les quiero transmitir es que mi intervención básicamente pretende ser breve y el objetivo fundamental es tratar de clarificar la complejidad aparente que tiene el Decreto Ley 6/2021 del Gobierno de Canarias, que se publicó el sábado. El objetivo, yo creo que trataremos de lograrlo, es que cuando termine la ponencia de hoy, la lectura de ese decreto ley sea infinitamente más sencilla, que las piezas de ese puzzle que en una primera lectura parece compleja, entendiendo el contexto, entendiendo el porqué de los distintos elementos, podamos llegar a saber, a poder aplicar la norma sin mayores problemas. Yo creo que ese objetivo lo lograremos entre todos, compañeros del Servicio Canario de Empleo, los compañeros de la Dirección General de Promoción Económica, pero siempre tendremos la puerta abierta a posteriori si hoy no queda clarificado todos y cada uno de los puntos necesarios para atenderlos y resolver las consultas. El contexto de la regulación del Decreto Ley 6/2021, el que les comento que se publicó el sábado, tiene su origen en los Reales Decretos Ley 5 y 6 del Estado de 2021, una orden ministerial de desarrollo y una serie de consultas y preguntas y respuestas que hemos intercambiado con los ministerios de Economía y Hacienda. Las reglas de juego básicas, que no son más de 3 artículos y alguna disposición adicional, están en el Decreto Ley 5. Esas reglas de juego son a priori las que marcan una cierta complejidad en la regulación del Real Decreto Ley y que trataremos de clarificar a lo largo del día de hoy. Porque hubo una modificación del Real Decreto Ley 5 a través del... Para un segundito, que hay un manifiesto institucional por la tragedia de ayer. Disculpen un momento. Disculpen la interrupción, pero era un tema importante y me era imposible continuar con la charla. Como les decía, los Reales Decretos Ley 5 y 6 son la clave de la regulación que vamos a tratar a lo largo del día de hoy. Un hito importante fue la negociación conjunta de la Comunidad Balear y Canaria para aumentar el listado de actividades que aparecieron originalmente publicadas en el Real Decreto Ley 5, y Canarias tomó la decisión, la única comunidad autónoma que lo ha hecho, de ampliar el listado a la totalidad de las actividades que se realizan en Canarias por parte de nuestras empresas y autónomos, a excepción de las excluidas directamente por el Real Decreto Ley 5, que eran las actividades financieras. Eso, junto con otro elemento importante que fue una subida más que sustancial de los límites que nos permitía el Estado, tanto la Comunidad Balear como la Comunidad Canaria, tanto en el volumen de ayudas, en los importes máximos, en los porcentajes de cobertura, dado que tanto la Comunidad Balear como la Canaria recibían un apoyo inédito y distinto al del resto de comunidades autónomas por la grave afección que tiene sobre el Producto Interior Bruto de ambas comunidades autónomas el parón del COVID sobre la actividad turística, que son las empresas de turismo y las que realizan actividades indirectas con estas, las que han sufrido una caída de ingresos más grande. ¿Cómo funciona básicamente el sistema? Mis compañeros, tanto Emiliano como Aridian, les explicarán en detalle el Servicio Canario de Empleo, la línea que va a gestionar, que es la línea 1, para autónomos, empresarios, personas físicas que tributan en estimación objetiva en el impuesto de la renta a las personas físicas. Y la línea 2, que es para el resto de empresas y autónomos, es decir, las que no tributan en estimación objetiva en IRPF. La línea 1 es bastante sencilla porque el Estado fijó un máximo que no nos permitió modificar de 3.000 euros, y no necesitan esos autónomos acreditar una caída de ingresos para poder optar a estas ayudas. En el caso de la línea 2, que es la más compleja, la que va a afectar probablemente al 80, al 90% de las empresas solicitantes, en esa la clave es que como filtro de entrada para poder optar a estas ayudas, por imposición de la Comisión Europea a través del marco temporal del que hablaré brevemente al final de mi exposición, se exige que haya habido una caída de ingresos de más del 30% entre los ejercicios 19 y 20. Si no ha habido una caída de ingresos entre el año 19 y el 20 del 30%, las empresas no podrán optar a estas ayudas. ¿Cómo va a funcionar
las dos líneas. La línea 1, como les digo, es una línea sencilla, no hay que acreditar esa caída, es un máximo de 3.000 euros, y lo que tendremos que acreditar son uno o varios de los 3 conceptos subvencionables en estas ayudas. Son conceptos que a priori parecen complejos, pero que en realidad no lo son. Vienen heredados o derivados del marco temporal y son los proveedores pendientes de pago, las deudas financieras y no financieras pendientes de pago también, y lo que se denominan costes fijos no cubiertos, que de acuerdo con el marco temporal, en el punto 9.2, en la letra D, por si alguno quiere ojearlo, es interesante ver el texto consolidado que está publicado por el Ministerio, la equivalencia entre esos costes fijos no cubiertos y las pérdidas del periodo subvencionable. No hay otra forma de calcular los costes fijos no cubiertos, porque los costes fijos no cubiertos son aquellos costes fijos que yo no puedo financiar con mi contribución a beneficio, que es la diferencia entre ingresos y costes variables. Y además determinar si hay ingresos parciales de la actividad, porque estamos a medio gas, por ejemplo, es imposible determinar desde un punto de vista microeconómico lo que es un coste fijo y lo que es un coste variable. Por eso hemos optado por dar una equivalencia absoluta entre los costes fijos no cubiertos y las pérdidas del periodo subvencionable. ¿Cuál es el periodo subvencionable? El 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo del 2021. ¿Por qué el 31 de mayo del 2021? El periodo subvencionable podía haber llegado hasta final de año de este año, por el marco temporal, pero por fijar una fecha de corte, poder sacar las convocatorias y tenerlas concedidas antes del 31 de diciembre, que es lo que nos exige el marco temporal, que es cuando vence. Tenemos un tiempo acotado para poder gestionar las ayudas de 1.144 millones. Es decir, que el periodo subvencionable va de marzo del 2020 al final de mayo del 2021. Esos proveedores pendientes de pago, esas deudas financieras y no financieras también pendientes de pago y esos costes fijos no cubiertos equivalentes a las pérdidas tienen que haberse generado, devengado, nacido entre esas dos fechas, pero con la condición de que los contratos estuvieran firmados antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 5, que fue el 13 de marzo. Si por el efecto anuncio, ahí se ponen las reglas de juego sobre la mesa, entonces el Estado lo que nos dice es los contratos que acrediten esos proveedores deudas y pérdidas en general tienen que proceder de una fecha anterior a la entrada en vigor y publicación de ese decreto ley, que fue el 13, con lo cual tenemos que tener como fecha tope el 12 de marzo de este año, de 2021. ¿Cómo funciona el cálculo de las ayudas? A los interesados solo les vamos a pedir básicamente, salvo casos excepcionales y siempre que nos autoricen y no nos denieguen la posibilidad de intermediar los datos con las agencias estatales de administración tributaria y la agencia tributaria canaria, que nos han creado un sistema, un canal de información para no tenerles que pedir a ustedes documentación si nos aceptan la intermediación. Con toda esa información vamos a poder calcular la caída de ingresos 19-20 y todo el resto de parámetros necesarios, la plantilla media que tuvieron en 2020, etcétera, etcétera. La única información que nos tienen que dar en su solicitud es la de los proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras pendientes de pago también, a fecha de la solicitud de la ayuda, y los costes fijos no cubiertos o pérdidas del periodo. Si aceptan y no deniegan la autorización, solo tendrán que presentar, salvo casos excepcionalísimos que Aridian les contará y Emiliano en su caso, solo tendrán que presentar una solicitud con una serie de datos que Aridian les mostrará después en su presentación, y si no se han dado de alta terceros para poder cobrar las ayudas, pues simplemente ese alta tercero. Brevemente, ¿cómo va a funcionar el cálculo de la ayuda? Que parece a priori complejo, pero en realidad no lo es. Tenemos por un lado la información que ustedes nos van a dar y que el director general les pidió prudencia y calma en su cálculo porque es importantísimo. ¿Por qué estamos preocupados? Porque los excesos de supuesta justificación que después van a tener que ser acreditados en la justificación, con la cuenta justificativa que tienen que presentar en enero o febrero del 2022, esos excesos y esos reintegros que se puedan llegar a hacer van a ser devueltos al Estado. No va a poder ninguna otra empresa disfrutar de ellos porque habremos cerrado el 31 de diciembre y ya no habrá oportunidad para poder hacer una concesión alternativa. Es decir, los recursos que ahora se canalizan a las empresas, si deviene un reintegro a posteriori, vamos a tenerlo que canalizar al Estado porque así están establecidas las reglas del juego. Si ahora no logramos ejecutar, ha sido una de las grandes complejidades de este decreto ley, los 1.144 millones en diciembre también serán reintegrados al Estado. De ahí la importancia de que este dinero llegue a la economía canaria. Va a llegar por vía de subvenciones
pero dense en cuenta el efecto multiplicador, porque las empresas que reciban dinero para pagar proveedores o deudas van a tener que obligatoriamente amortizar anticipadamente esas deudas, el pagar a esos proveedores por orden de prelación de antigüedad, con lo cual no solo va a recibir una ayuda a la empresa beneficiaria, sino también sus proveedores pendientes de pago. Con las ayudas que tenemos ahora en marcha, los 84 millones que estamos a punto de ejecutar al 100%, los 84 millones, de empresas que han recibido la subvención por esos costes fijos teóricos a través de costes simplificados, que es una innovación que hemos puesto en marcha. Si hemos calculado teóricamente los costes para no exigir facturas ni acreditaciones documentales a las empresas, de empresas que los han recibido y automáticamente han pagado los alquileres que tenían pendientes. Eso beneficia a la empresa, beneficia a nuestra economía, pero tenemos una empresa menos cerrada y beneficia al arrendador que puede recibir una inyección de dinero que de seguro se va a canalizar a la economía. Lograr ese encaje de todas esas piezas ha sido muy, muy complicado. Como dijo el director general Laureano, hemos tenido que colaborar entre todos y analizar pues el número de empresas, por ejemplo, que hay en Canarias, cuántas han perdido más de un 30%, que estamos en torno a 42.000 empresas, han perdido más de, o han reducido sus ingresos entre el 19 y el 20 en más de un 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Para no alargarme demasiado, ¿cómo va a funcionar la línea 2? Ustedes acreditan en el documento de solicitud que les mostraremos luego las cifras, las tres magnitudes, proveedores, deudas y pérdidas acumuladas del periodo subvencionable, y el sistema calculará la ayuda. Si ustedes no han denegado la intermediación, nos aportará la información la EAT. Si esa información contradice la que ustedes tienen, se les requerirá y podrán contradecirla sin ningún problema. La plantilla media, por ejemplo, si les cambia de tramo, no va a haber ningún problema. Y con esa información, es decir, esa primera magnitud que ustedes nos pueden declarar, que puede estar incluso por encima del máximo de subvención que puedan recibir, nosotros calcularemos dos límites alternativos. Por un lado, el porcentaje de cobertura en función de la caída de ingresos 19-20. Si ustedes facturaron 1 millón de euros en el 19 y 500.000 euros en el 20, han tenido una caída respecto al 2019 de un 50%. El primer 30% de caída respecto al 2019, que son 300.000 euros, el Estado nos ha impuesto la regla de desecharlo, porque el marco temporal así lo impone. El resto, la cantidad restante, que son 200.000 euros, es decir, ese otro 20% del 50% de caída, a esa cantidad, 200.000, le aplicamos el famoso porcentaje de cobertura, que suena extraño porque es la primera vez que lo veo regulado en un sistema de subvenciones, y ese porcentaje de cobertura que el Estado lo fijó en el 20 o el 40%, nosotros lo hemos fijado para las empresas de 0 a 10 trabajadores, que son la mayoría de las empresas, en un 100%. Es decir, tienen un potencial de subvención de 200.000 euros. Si han solicitado 500.000 euros y el límite de esa sublínea 2.1 de 0 a 10 trabajadores es de 500.000 euros, nos quedaremos con la cantidad menor, que en este caso son 200.000 euros. Tendremos que analizar las tres cantidades y la menor de las cantidades será la que sea subvencionable. Después Aridian les contará que hay un mínimo de 4.000 euros que no tienen que justificar porque es el mínimo que fijó el Estado para esta línea. En la sublínea 2.2 de empresas de 10 trabajadores hasta 50, el porcentaje de cobertura baja al 90% y el límite de subvención está a 1.800.000 euros, y en la de empresas de más de 50 trabajadores el límite sube a 5 millones de euros y el porcentaje de cobertura al 80%. Esas líneas, si se fijan al final del decreto ley 6 de la comunidad autónoma, se han fijado unas bolsas presupuestarias. ¿Por qué? Para tratar de equilibrar la demanda que van a tener las empresas. Sabemos que hay 42.000 empresas que están en estimación directa, que han caído más de un 30%, hay unos 18.000 autónomos en estimación objetiva, y para esos 18.000 autónomos tenemos un presupuesto de 70 millones reservados. Si sobrara, porque no hay demanda, acrecerían las otras líneas superiores de más empleo, las líneas correspondientes a la línea 2. En la línea 2.1 de 0 a 10 trabajadores, que es la mayor parte o la mayoría de las empresas canarias, han reservado 650 millones, y en las líneas superiores, que podemos estar hablando que calculamos que aproximadamente puede haber unas 1.500 empresas afectadas con una caída de más del 30%. Y en la línea superior de más de 50 trabajadores, calculamos que no hay más de 100 empresas, por los cálculos que ha hecho la Agencia Tributaria Canaria. Esas bolsas
son vasos comunicantes, es decir, si hay remanentes de las dos inferiores, que es muy probable porque no tengan suficiente demanda, acrecerán las sublíneas superiores para las empresas más grandes, que seguro que las pérdidas son mucho más abultadas y tendrán una capacidad de demanda mayor. Para terminar, ¿cómo funciona el marco temporal artículo 4? Que seguramente les habrá dado algún quebradero de cabeza en la lectura. El marco temporal, para simplificarlo, es bastante sencillo de explicar. Con la Dirección General de Asuntos Europeos, ellos han hecho una interpretación flexible y lo que nos han planteado es que hasta 1.800.000 euros se consideran ayudas de liquidez, sean los conceptos que sean, incluidos los costes fijos, porque las ayudas de liquidez del marco temporal son muy flexibles. Con lo cual, hasta 1.800.000 euros las empresas se despreocupan del tema de acumulación, salvo que por alguna situación extraordinaria han recibido más ayudas del 1.800.000 euros. Por encima, estamos hablando de costes fijos no cubiertos y el único efecto real que se produce es la aplicación de un índice corrector del 70-90% en función del tamaño de la empresa. Pero cuando llegue ese momento, que será en la última fase, primero vamos a resolver las líneas 1 y 2.1 para determinar si es remanente. Esas resoluciones se van a ir produciendo incluso antes de que acabe el plazo de solicitudes, porque es concesión directa, y una vez que acabemos y haya remanente, acrecerán las líneas superiores y se resolverán las dos de una sola vez. Es decir, que el marco temporal a priori parece complejo, pero en realidad hasta 1.800.000 euros de subvención no tendría que generar ninguna problemática. Hay alguna problemática que veremos después, como por ejemplo, cómo computan los ICOs a efectos de acumulación de ayuda. El capital de un ICO no es una ayuda ni una subvención acumulable en marco temporal. Lo que tenemos que determinar es ir al contrato y determinar, que lo dice el contrato y nos lo tiene que comunicar el banco, cuál es la subvención equivalente. ¿Cuál es la subvención equivalente? El coste de ese aval público que he recibido, que es como si lo hubiera comprado en el mercado privado ese aval, el coste de ese aval, pues un préstamo de 100.000 euros, si el aval me hubiera costado 7.000 euros, el banco nos va a notificar el importe de esa subvención equivalente. Obviamente los 100.000 euros que he recibido de préstamo los tengo que devolver y eso no es una ayuda del marco temporal. En el marco temporal los ICO funcionan de dos formas. Los préstamos de menos de 1,5 millones son minimis. Los minimis no acumulan con marco temporal. Los marco temporal son ayudas que me tienen que, cuando las recibo, notificar que son de marco temporal y las tengo que acumular o bien en liquidez o bien en costes fijos no cubiertos. Por encima de 1,5 millones sí entran en juego marco temporal, pero la subvención equivalente, que es básicamente el coste de la base. Yo, sin más, Alma, te doy la palabra para pasársela a los compañeros y disculpen la interrupción de antes, pero me era imposible continuar con la locución de los megáfonos de aquí del edificio de la comunidad autónoma. Muchas gracias.